esta clase vamos a analizar el tema manejo de malezas. Lo vamos a hacer de manera general para todos los cultivos de granos. La problemática de las malezas en los sistemas de producción agrícolas en Argentina es cada vez más seria. Hay varios factores que están influyendo sobre este problema. Recordemos que las malezas nos van a influir sobre el rendimiento del cultivo de manera negativa porque consumen el agua almacenada en el suelo que podría estar disponible para el cultivo, es utilizada por malezas. También consumen nutrientes del suelo, que si bien la maleza al morir los va a volver a devolver al suelo, por lo menos al cultivo le va a afectar temporalmente, le puede afectar temporalmente la ausencia de algunos o la escasez de algunos nutrientes. También la maleza va a ejercer competencia por luz. Si la maleza es más alta que el cultivo, va a sombrear el cultivo no va a disponer de la radiación solar suficiente para un adecuado rendimiento. Son numerosos los problemas que ocasionan las malezas. Acá podemos ver en las imágenes que se muestran algunas situaciones de enmalezamiento de lotes de producción. Por ejemplo, en esta imagen vemos malezas en estado avanzado, otras con menor desarrollo, no se ve cultivo, o sea, este es un lote en barbecho, y ya con las malezas en este estado, con la abundancia de malezas, acá se están consumiendo milímetros de agua, se están consumiendo nutrientes. Esto va a afectar el cultivo que sigue. Por más que hagamos ahora un control químico de esta maleza, lo que ya el agua que se perdió ya no se va a recuperar. En la imagen de la derecha podemos ver un rastrojo de un cultivo de maíz con abundante maleza, que se ve acá de color verde, pero esta maleza se lo ve en estado juvenil, todavía con escaso desarrollo, lo cual permite que si se hace un control químico, este sea efectivo. El problema que veíamos en el video anterior es que acá la maleza ya en algunos casos ha alcanzado un estado fenológico que hace que los herbicidas no actúen correctamente. En cambio, es necesario que la maleza esté con su mayor susceptibilidad para que los herbicidas sean eficientes. Acá en esta imagen vemos un cultivo de soja invadido con una maleza. Esta es la rama negra con Isagonadriensis, que está en estado reproductivo, se pueden observar en los extremos los botones florales, es decir, acá tenemos un problema desde varios puntos de vista. Esta maleza está consumiendo agua, está consumiendo nutrientes, está sombreando el cultivo, aparte se está reproduciendo, lo cual va a hacer que el banco de semillas de esta maleza aumente y probablemente el nivel de la población de malezas en cultivos subsiguientes. En esta imagen vemos un rastrojo de maíz y no se observan malezas. Esta sería la situación, la mejor situación. Así deberían estar los cultivos o los lotes en el periodo de barbecho. Entonces, recordemos que no debemos pensar en la maleza solamente durante el periodo de cultivo, o acordarnos de la maleza cuando sembramos y vemos que ellas crecen con el cultivo. También es muy importante analizar
qué pasa en los periodos en que no hay cultivo. Ahí si hay maleza, hay consumo de recursos y eso de alguna manera van a impactar negativamente en el rendimiento de los futuros cultivos. Bueno, acá vemos un lote que viene de un cultivo de maíz sembrado con un cultivo de soja que está en estado temprano de desarrollo y con abundante enmalezamiento, con malezas de muy pequeño tamaño a malezas, digamos, ya en estado reproductivo. Esta es una situación muy frecuente en los campos argentinos, sembrar un cultivo con maleza viva, de tal manera que puede afectar no solo la emergencia, esa maleza afecta la emergencia del cultivo, sino que está quitando recursos que van a afectar sustancialmente el rendimiento de ese cultivo. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es no sembrar un cultivo cuando hay maleza viva presente, a lo sumo, sembrarlo y hacerle una aplicación de algún herbicida que permita el control de esa maleza y una adecuada emergencia y que no darle la oportunidad al enmalezamiento de quitarle recursos al cultivo que se está desarrollando. Hay varios factores que están incidiendo sobre esta situación de enmalezamiento problemático en los sistemas de producción graníferos. Bueno, uno ya más o menos lo he venido comentando, que se trata de controlar las malezas solamente con el uso de herbicidas, cuando hay otras técnicas no químicas para poder controlar el enmalezamiento. Bueno, elevada dependencia del control químico, mucho uso de un herbicida muy conocido, que es el glifosato, y uso de pocos principios activos alternativos al glifosato de manera intensa. Esto genera resistencia, aparición de malezas resistentes a un herbicida o incluso malezas que son resistentes a dos herbicidas con el mismo principio activo o con el mismo modo de acción, o dos herbicidas con distintos modos de acción. Eso va a la progresión constante de malezas resistentes, ya lo vamos a ver en una filmina posterior. El problema es que los barbechos son extremadamente largos entre los cultivos estivales. Los cultivos estivales, por lo menos en la región centro-norte del país, son los cultivos predominantes, son en general los que más rinden, son los que mayor beneficio económico producen en relación a los cultivos invernales. Pero una recomendación fundamental es tratar de utilizar cultivos invernales. De esa manera el cultivo ejerce competencia sobre la maleza e impide que la maleza siga progresando en población. También se pueden utilizar cultivos de cobertura invernales, cuya función no solo es controlar el grado de enmalezamiento, sino también aportar materia orgánica al suelo. Otro problema es que no se hace un monitoreo de las malezas, o no es muy o es mal realizado. Es necesario saber qué malezas están ocupando el lote, en qué zona
del lote están esas malezas, porque pueden estar estratificadas. Es decir, una zona donde predomina un tipo de maleza, otra zona donde predomina otro tipo de maleza, lo cual permitiría la utilización de lo que se denomina agricultura de precisión, haciendo que si hay que hacer un control químico, no hacer un control químico único para todo el lote, sino sectores con determinada combinación de herbicidas y otros sectores con otra determinada combinación de herbicidas, ¿no? de tal manera que se haga un control eficiente. Otro problema que afecta a la zona de producción en relación al envasamiento es que los contratos de alquiler son de muy corto plazo. Entonces, el que alquila el campo, si sabe que puede estar en él 1, 2 o 3 años solamente, va a hacer un control muy puntual de malezas para evitar la pérdida de rendimiento del cultivo, pero no va a ser un abordaje integral a largo plazo que corresponde para revertir el problema del enmalezamiento. O sea, la población de malezas no es el resultado de una mala acción en algún momento de la historia del lote, sino que es un proceso largo que lleva tiempo. Por lo tanto, revertir ese proceso también va a llevar un mayor largo plazo, que los contratos de arrendamiento no tienen. Bueno, lo que podemos, el inicio a los lotes, el inicio de actividades tardíos sobre las malezas. Las malezas crecen y se desarrollan y cada vez se vuelven menos sensibles a la aplicación de un agroquímico o el herbicida correcto, ¿no? O sea, esta maleza que vemos en este estado seguramente es más sensible que la maleza que vemos en este estado. Entonces, los lotes, lo ideal es iniciar ya las actividades del lote, empezando tal vez con un monitoreo de malezas mucho antes de la fecha de siembra. Es decir, si debe sembrar una soja que probablemente se siembre en octubre, noviembre, diciembre, yo debería tener el lote disponible después del cultivo anterior. Una vez cosechado el cultivo anterior, podemos considerar que empieza el nuevo cultivo. Empezamos con el barbecho para ese cultivo futuro. Y mientras antes tengamos disponible y empezamos a trabajar sobre ese barbecho, más eficiente va a ser el control de las malezas. La problemática de las malezas es tan importante en Argentina que hace ya algunos años la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESIR, tiene una página web en donde se ve la evolución de distintas malezas problema en Argentina. Entonces, mediante esta aplicación que está en internet, uno seleccionando la maleza, acá a la izquierda hay un listado de malezas, puede ver los mapas de difusión de la maleza en Argentina, las distintas zonas, departamentos de cada una de las provincias argentinas y qué grado de intensidad tiene la maleza. Entonces, por ejemplo, acá está seleccionado una maleza muy importante actualmente, que es Amaranthus palmeri. El mapa en el 2013 muestra que en Argentina no había problemas con esa maleza. En el 2015 ya aparecen zonas rojas con mayor intensidad, las zonas con
amarillo tiene una intensidad menor y donde no hay color, indicando que la maleza no ha sido reportada como un problema. Fíjense, digamos, en el 2015 pasamos al 2017 y cómo se ha extendido solamente en 2 años la presencia de esa maleza. En este gráfico observamos cómo han ido evolucionando a lo largo de los años los biotipos resistentes de maleza. Fíjense que la primer maleza resistente a un herbicida se da entre los años 95 y 96. La maleza es Amaranthus quitensis. Bueno, esa maleza adquirió una resistencia. Después, en 2003, se reporta sorgo de Alepo como maleza resistente al glifosato, y así van apareciendo sucesivamente, ya de una manera importante, exponencial, distintos tipos de malezas, Lolium, Echinocloa, Cynodum, malezas resistentes a distintos modos de acción. El modo de acción los tenemos expresados en este cuadrito. Por ejemplo, las malezas resistentes al glifosato, a graminicidas, a herbicidas del tipo de los ALS, y a hormonales como el 2,4-D. Fíjense que hay malezas, bueno, acá está expresado a través del color, que son resistentes a distintos modos de acción. Hablando de que son las malezas resistentes más importantes, el sorgo de Alepo es una de estas, una de las resistentes más difundidas. Adquirió resistencia al glifosato, básicamente porque en Argentina se siembra mucha soja resistente al glifosato, por lo tanto el glifosato es un herbicida muy utilizado, pero hace algunos años también la resistencia al glifosato se ha introducido en el maíz. Entonces también se usa mucho glifosato en el cultivo de maíz, y eso ha favorecido el desarrollo de biotipos con resistencia al glifosato. Otra maleza que adquirió importancia porque adquirió resistencia al glifosato y a otros herbicidas es Amaranthus palmeri, que se diferencia del yugo colorado porque tiene plantas con inflorescencias masculinas y otras plantas con inflorescencias femeninas. En el extremo de la hoja presenta lo que se denomina un mucrón. Tiene el pecíolo más largo que el largo de la lámina de la hoja. Esto es Amaranthus, acá tenemos Amaranthus palmeri. El yugo colorado común, esa situación no se da, el pecíolo es más corto que el largo de la lámina. Esta maleza, el Leucinia indica, o lo que también se llama grama carraspera, como nombre común, también es una gramínea, y también presenta resistencia o biotipos resistentes a herbicidas. Y otra maleza, esta maleza ya es invierno primaveral, generalmente afecta mucho los barbechos, los barbechos para los cultivos estivales, o sea, los barbechos de invierno, y bueno, se llama Conyza bonaerensis, y también está muy difundida y presenta tolerancia a algunos herbicidas.
Entonces, hablando de cultivos que estamos viendo en la materia, maíz, soja y trigo, podemos, podemos determinar que los periodos críticos de control tardío y de control temprano. Es decir, el periodo crítico de control tardío es la cantidad de días que el cultivo aguanta con malezas desde el momento de emergencia. Y el periodo crítico de control temprano, la cantidad de días que tiene que estar el cultivo sin malezas para que no se vea afectado el rendimiento. Estas líneas indican, digamos, el valor de rendimiento. Es decir, en general, no especificando por cultivo, sino como un promedio general, podemos decir que los cultivos aguantan 25 días, 30 días de enmalezamiento, y ahí hay que controlarlos, hay que controlar las malezas para que el rendimiento no decaiga. Es decir, un cultivo aguanta un enmalezamiento inicial de unos 20 a 30 días. Y ahora, si usamos herbicidas residuales, tenemos que elegir, digamos, tenemos que los cultivos en general aguantan hasta 40 días sin presencia de malezas. A partir del, y si es menor la cantidad, puede producirse la disminución del rendimiento del cultivo. Es decir, una cantidad mínima de días sin malezas al inicio para que no disminuya el rendimiento del cultivo. Entonces, el periodo crítico de competencia de malezas podríamos ubicarlo entre los 20 a los 40 días después de la emergencia. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con el adecuado manejo de las malezas. Primero, todo plan de control del enmalezamiento de las rotaciones de cultivos tiene que estar basado en un monitoreo del lote en el espacio y en el tiempo. Eso quiere decir, digamos, que si tenemos 100 hectáreas, un lote de 100 hectáreas, vamos a monitorear distintos puntos dentro de todo el lote y lo vamos a hacer, digamos, con una determinada frecuencia. Con esto vamos a poder determinar cuáles son las malezas presentes, en qué estado fenológico están. Recuerden que esto es importante para saber, digamos, la dosis de herbicida que hay que utilizar, porque mientras más grandes sean las malezas, más difícil es su control. ¿Y en qué lugar del lote están esas malezas? Primero, plantear alternativas de manejo no químico. Recuerden que la agricultura tiene una tendencia actual de usar lo menos posible productos químicos que pueden ser tóxicos para el hombre. Entonces, deberíamos ver qué alternativas hay. Bueno, entre estas podemos mencionar la diversificación de la secuencia de cultivos, la intensificación de las secuencias agrícolas o las rotaciones. Esto quiere decir que mientras más cultivo hago durante un periodo del ciclo de una rotación, más ocupado va a estar el suelo en cultivo y por lo tanto menos lugar van a quedar para el crecimiento de malezas. Podemos hacer más cultivos para obtener un beneficio. Podemos hacer cultivos de cobertura que, además del beneficio para el control de malezas, nos da la posibilidad de aumentar la cobertura del suelo. Eso va a mejorar la dinámica del agua en el suelo, va a permitir mayor infiltración, menor escurrimiento y un aumento en el contenido de materia orgánica.
También podemos apelar a aspectos que hacen a aumentar la habilidad competitiva del cultivo. En este sentido, mientras más rápido emerja un cultivo, mientras más rápido sea el establecimiento inicial del cultivo, menos posibilidades para el crecimiento de malezas. Un cultivo sembrado con un adecuado arreglo espacial y con semillas que tengan vigor, es decir, produzcan una plántula rápidamente, obviamente va a tener menos tendencia de enmalezamiento que aquellos cultivos que demoran mucho en la emergencia. Para facilitar el crecimiento del cultivo, la siembra con suelo húmedo y buena temperatura facilita el crecimiento inicial y por lo tanto su competencia frente a las malezas. Si se fertiliza el cultivo al inicio del cultivo, es decir, en la proximidad de la siembra del cultivo, tratar de que esa fertilización no sea al voleo, es decir, que el fertilizante caiga en toda la superficie del suelo, sino que sea en línea lo más próximo posible al cultivo para favorecer el crecimiento del mismo y no de las malezas. También el aumento de la densidad de plantas contribuye a una mejor competencia de cultivo, pero hay que tener en cuenta también que aumentar la densidad de planta implica utilizar más semilla, por lo tanto aumentar los costos de producción del cultivo, por lo tanto es una alternativa que hay que analizarla con cuidado. Disminuir la distancia entre hileras también facilita la competencia del cultivo. Y un aspecto fundamental es la limpieza de las máquinas sembradoras y cosechadoras que ingresan al lote proveniente de otros lotes que puedan estar, digamos, enmalezados. Hay que limpiarla bien de tal manera que no queden semillas en esas máquinas. Y recién, digamos, una vez puesto en juego las distintas alternativas de manejo no químico, pasa a lo que es control químico. Y acá hay que tener en cuenta un aspecto fundamental que es los principios activos, tratar que en la secuencia de cultivo o rotación utilizar distintos principios activos y no concentrarnos solamente en algunos con un determinado modo de acción que van a facilitar que se produzca selección de malezas por su resistencia. Y también otro aspecto fundamental es hacer un buen control con los herbicidas, es decir, poner énfasis en la calidad de la aplicación, es decir, para que un control sea eficiente necesitamos que analizar el estado fenológico de la maleza. Recordemos que maleza más en estado juvenil son más susceptibles que las malezas cuando ya han avanzado en su ciclo, y menos aún cuando la maleza adquirió ya un estado reproductivo. Tener en cuenta las condiciones del ambiente durante la aplicación, la humedad relativa del aire, la temperatura del aire, los vientos, el volumen de agua a aplicar y el tipo de boquillas a utilizar en la máquina aplicadora. Acá en este cuadro se está mostrando como una alternativa de manejo no químico la utilización de cultivos de cobertura, y es una síntesis de distintas experiencias hechas en distintos lugares del mundo con todas estas especies. Acá se lee en el cuadro, tenemos el nombre científico de la especie y después algunas características, como por ejemplo fijación de nitrógeno atmosférico. Esto es importante, digamos, porque ¿qué cultivo de cobertura vamos a preferir antes de un maíz, o cuál vamos a utilizar antes de una soja? Recuerden que el maíz requiere mucho nitrógeno. Si sembramos como cultivo de cobertura un cereal que también requiere mucho nitrógeno,
va a quedar poco nitrógeno disponible para el cultivo, porque va a ser gran parte de él va a ser absorbido por el cultivo de cobertura. Entonces, para un cultivo como maíz, se están utilizando aquellas especies leguminosas como una de las más utilizadas es la vicia. La vicia como cultivo de cobertura para maíz. Y si vamos a sembrar una soja, ¿qué cultivo de cobertura podemos utilizar? Bueno, uno de los más utilizados es el centeno. Bueno, acá en el interior el interior de la tabla hay distintas características de cada uno de los cultivos de cobertura. Los herbicidas, bueno, se pueden clasificar de distintos modos. Por ejemplo, ya lo vimos en filminas anteriores, por el momento en que se aplica, en presiembra, en preemergencia del cultivo y en postemergencia del cultivo. Pueden ser selectivos, es decir, afectan a un determinado tipo de malezas, o no selectivos cuando afectan a todo tipo de malezas. Por su movilidad en la planta, los clasificamos en herbicidas de contacto, herbicidas sistémicos. Por su familia química, bueno, hay distintas familias químicas. Y por el modo de acción, es decir, qué es lo que produce en la planta el herbicida. Y así tenemos inhibidores de la fotosíntesis, otros herbicidas inhiben la síntesis de pigmentos, y así hay numerosos mecanismos de acción de los herbicidas. Entonces acá tenemos todos los mecanismos de acción, distintos tipos de inhibiciones que se producen en el metabolismo de la planta, y cómo se clasifican de acuerdo a ese tipo de funcionamiento. Bueno, hay dos organizaciones a nivel mundial que tienen distintos sistemas de clasificación. Uno es la Weed Science Society of America y la otra es Herbicide Resistance Action Committee. Entonces, por ejemplo, en este caso se clasifican los herbicidas de acuerdo al tipo de metabolismo, a la parte del metabolismo que afecta, con letras, o con letras y números. Y en el otro caso, en la otra organización, lo clasifica en base a números. Entonces, esto nos sirve para plantear una rotación, una secuencia agrícola donde tenemos cultivos y tenemos periodos de barbecho, saber qué tipo de herbicida vamos a utilizar y esos herbicidas en qué categoría están. Entonces vamos a tratar de que a lo largo de toda la rotación los herbicidas utilizados sean lo más diverso posible, es decir, que no haya una alta concentración de uso de herbicidas de algún grupo de estos que estamos viendo en esta tabla. Por ejemplo, acá tenemos una rotación que empieza con una soja de primera, luego se va a hacer trigo, por lo tanto hay una etapa de la rotación que es barbecho para trigo, después viene un trigo, después del trigo se siembra se cosecha y se siembra una soja de segunda, es decir, acá no hay un periodo de barbecho, se siembra una soja de segunda, después se cosecha la soja de segunda, comienza el barbecho para maíz, después se siembra el maíz, se cosecha el maíz,
y se empieza el barbecho para el cultivo de soja. Fíjese, digamos, barbecho para soja, lo largo que es, el barbecho para maíz, digamos, es un poco más corto, el barbecho para trigo es bastante corto, y entre trigo y soja no hay barbecho. Entonces, una vez que tengamos definida la rotación, la rotación puede ser esta o puede ser otra, una que dure 4 años, otra que dure 5 años, con otros cultivos. Tenemos que definir en base al lote y a las malezas que hay ya presentes en el banco de semillas de ese lote. Bueno, ¿qué herbicida vamos a utilizar en cada uno de estos momentos? Por ejemplo, bueno, entonces acá sabemos que durante el cultivo de soja de primera vamos a usar glifosato más clethodim. En el barbecho de trigo lo vamos a hacer con 2,4-D. El cultivo de trigo lo vamos a hacer con metsulfuron más dicamba. El cultivo de soja de segunda, vamos a utilizar estos herbicidas. Entonces, acá la idea fundamental es tratar de usar una diversidad de herbicidas. Por ejemplo, yo podría, en el cultivo de maíz, si acá sembrar un maíz RR, podría utilizar el glifosato. Pero bueno, vemos que el glifosato es un herbicida bastante usado, por lo tanto tal vez no me convenga usar maíz RR, sino sembrar, digamos, un maíz de los denominados Liberty Link, que son resistentes a glufosinato de amonio. Entonces, bueno, voy a tratar de evitar, digamos, reincidir en la utilización de glifosato. Es decir, en la medida de lo posible, utilizar herbicidas con distintos modos de acción, de tal manera de diversificar los principios activos y no favorecer el desarrollo de resistencias en las malezas. ¿Por qué las malezas adquieren resistencia a los herbicidas? Podemos partir de la base que en una población de malezas hay biotipos que son resistentes a una dosis de herbicida, pero que en un principio están en baja frecuencia. O sea, esos biotipos resistentes están en baja frecuencia dentro de la población. Entonces, uno aplica sucesivamente el herbicida a esa dosis, que nos parece que es una dosis que controla toda la población de malezas, y en realidad están quedando algunos individuos que estaban en baja frecuencia, que no les pasa nada con la aplicación de esa dosis. Si esto se repite año a año, esa frecuencia de biotipos resistentes va a ir aumentando, hasta que llega un momento en que de una baja frecuencia pasó a estar en una alta frecuencia en términos de esa dosis de herbicida, y que para poder controlar la población completa, digamos, hace falta cada vez más dosis de herbicida. En cuanto al tipo de resistencia, podemos afirmar que la podemos clasificar en dos: resistencia de sitio activa y resistencia a herbicidas mediante mecanismos no específicos. ¿Qué quiere decir cada cosa? Bueno, la resistencia de sitio activo está relacionada a mutaciones que se producen a nivel genético y que determinan que el herbicida no puede afectar ese aspecto del metabolismo.
y las resistencias a herbicidas mediante mecanismos no específicos tienen que ver con que el herbicida no puede llegar al sitio activo, ya sea porque le cuesta penetrar el tejido foliar o los tejidos en general de la planta, o porque hay una menor traslocación del herbicida dentro de la planta, y otros factores. También podemos hablar de resistencia cruzada o resistencia múltiple. La resistencia cruzada hace referencia a biotipos de malezas que son resistentes a dos o más herbicidas, pero que tienen igual modo de acción. Y el término resistencia múltiple, cuando hablamos de biotipos de malezas que son resistentes a uno o varios herbicidas, pero en este caso con distinto modo de acción.